Sí. Le vamos a saludar entonces a Flavio Rapizardi, el compañero integró las filas del FLH. ¿Cómo le va, Rapizardi? Lo saludamos desde Paz en las Mejores Familias. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo les va? Bueno, muy bien. Acá estamos intentando comprender un poco cómo fue esta experiencia que se dio a principios de la década del 70. ¿Qué nos podés contar desde tu experiencia personal, lo que significó ese comienzo de la militancia en un tema tan complejo para la época? Y bueno, fue verdaderamente una especie de epopeya. Hay que ubicarte en espacio y tiempo. Los años 70 de Argentina era una época de lucha revolucionaria, de efervescencia revolucionaria, y bueno, aparecer con este tema en donde la agenda pasaba por otros temas, buscar una articulación de la diversidad sexual y la libertad sexual junto a la libertad política, la liberación, fue una verdadera epopeya y una verdadera experiencia, pero creo que fue positiva viendo los resultados a lo largo del tiempo, ¿no? Uh-huh. Lo interesante de ese momento era que estaban ampliamente vinculados con diferentes partidos políticos, ¿no? Y que un poco los principios del FLH, y vos me vas a corregir si me equivoco, pero eran también sumarse al resto de las reivindicaciones populares de la época. Exactamente, había una fuerte articulación con los movimientos de liberación, sean movimientos de liberación como Montoneros, Fuerzas de Izquierda, algo parecido que ocurre hoy, digamos, que creo que también una de las claves del éxito del movimiento en la actualidad ha sido la articulación con los partidos políticos, algo que no se dio en los 90 y que sí comenzó a darse a partir del 2001. Obviamente que con una perspectiva distinta, no es lo mismo los movimientos revolucionarios y las agendas de los 70 que las agendas del 2000, pero sí, la articulación con los partidos y los movimientos era muy fuerte, y había una fuerte politización que bueno, que se va a repetir ahora con cierta alegría, digamos, ¿no? Fabio, ¿qué pasaba también cuando los militantes políticos asumían abiertamente su sexualidad adentro de los movimientos también, que hemos visto varios casos al respecto de la época? Sí, bueno, había actitudes muy disímiles, o sea, ninguna fue positiva, eso hay que decirlo, o sea, hubo de la actitud más fuerte, que fue el rechazo y la expulsión, o pasarte al congelador, digamos, ¿no? Algunos partidos del trotskismo daban lugar también a un secundario. Fue el caso de Alternativa Socialista Homosexual del Partido Socialista de los Trabajadores, Nahuel Moreno, que creó una especie de pequeño cuarto de diversidad sexual, pero siempre en un segundo plano, porque la frase de Nahuel Moreno en aquel momento era: las masas no están preparadas para el tema. Era secundarizado, lo que también ocurrió en los 80, lo que también ocurrió en los 90, digamos, algo que hubo que esperar hasta los 2000 para que la agenda de diversidad sexual no fuera secundarizada en las agendas de los partidos, digamos, ¿no? Que fue el momento en que se logró la mayoría social, el consenso, la visibilidad de nuestros temas. Flavio, ¿cómo funcionaba el FLH? Digo, ¿cuáles eran las células orgánicas de la agrupación? Las células del FLH eran varias. Tenías por un lado grupos anarquistas, grupos universitarios, grupos cristianos, grupos de profesionales. Lo que sí ocurrió es que a partir de la entrada de Néstor Perlongar hubo una fuerte incidencia del grupo Eros y de la política del grupo Eros sobre el resto de los grupos. Pero hay que pensar que en un momento en el FLH convivían grupos de cristianos que se encomendaban al Espíritu Santo antes de empezar sus reuniones, hasta grupos anarquistas. O sea, era una diversidad muy fuerte y muy interesante. Y bueno, es un proceso que fue hasta el año 75 como estrechándose a favor de un FLH más a la figura y la talla de Néstor Perlongar. Claro, ¿se desarrolló solamente en Buenos Aires o también consiguió realizar acciones en otras ciudades? Fue básicamente una experiencia porteña, había obviamente contactos con grupos en las provincias, pero el FLH fue una experiencia básicamente porteña. Va a haber que esperar a que en Rosario el MLH a principios de los 80 se conformara, pero bueno, fue una experiencia básicamente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Flavio... Perdón, quiero aclarar algo. Es una experiencia que surgió en el Gran Buenos Aires, en el partido de Herli, porque en realidad antes del FLH estuvo el grupo Nuestro Mundo, que era un grupo formado por militantes del Partido Comunista, del Sindicato de Correos, que se formó en Herli y que luego migró hacia Capital, y ahí se conformó como el FLH en otros grupos. O sea, fue una experiencia que en realidad fue suburbana más que urbana. Flavio, estos valores fundantes del FLH, ¿no?, que tenían que ver con sumarse a las diferentes estructuras partidarias o movimientos sociopolíticos de la época, bueno, se vio interrumpido esta experiencia por la dictadura del 76. ¿Qué pasó después cuando se retoma la militancia? ¿Por qué pensás vos que se perdió la articulación tal vez desde los movimientos de diversidad con los partidos políticos? ¿Fue una acción, impulsada por los propios movimientos o también responsabilidad de los mismos partidos?
Yo creo que tiene que ver más con la cultura de la época. En los 80 la política vuelve desvalorizada, vuelve una especie de política light, que fue la llamada recuperación democrática, vuelve un discurso menos revolucionario, menos transformador, más reformista, y fue en ese momento en que aparecen, es la época de las ONG, de los grupos de autoapoyo, de la experiencia americana, digamos. Creo que ahí comienza a ser más fuerte el modelo de la ONG, que fue lo que tuvo una fuerte impronta en los años 80, y hubo que esperar hasta el 2001, ¿no?, que fue cuando entró en crisis el Estado neoliberal, para ver el modo en que nuevamente las organizaciones sociales de diversidad sexual comenzaron a entender que el Estado era el lugar donde había que ir a reclamar, que el Estado era el lugar donde tocaba la lucha política, y creo que la vuelta en el 83 de la democracia tuvo el formato que tuvo la democracia en aquel momento, que era un momento de consolidación, de articulación, de repensar nuevamente qué era la diversidad sexual, qué era la identidad, qué era la agenda. Por eso creo que y los partidos políticos obviamente tenían una preocupación fundamental, que era obviamente recuperar la cultura democrática luego de la terrible dictadura. ¿Qué pensás, Flavio, del activismo LGBT actual, del día de hoy? Habiendo atravesado el FLH, habiendo atravesado este fuerte contenido ideológico que tenían. Digo, el activismo LGBT, desde nuestra perspectiva al menos, tuvo un vacío político, tuvo un vacío ideológico. El activismo se convirtió en algo que no considera la perspectiva de clase o ese atravesamiento que al menos lo vemos nosotros así. ¿Qué pensás vos de eso? Sí, eso fue los años 80 y 90. Obviamente el activismo no tuvo ese alejamiento del Estado, ¿no? Nuevamente el discurso neoliberal caló dentro de las ONG, muchas organizaciones sociales de diversidad sexual se encargaron del VIH-Sida a cumplir funciones que el Estado debía cumplir, no que las organizaciones debían cumplir. Claro. Yo diría ideológico, en todo caso diría políticamente neoliberal. Creo que muchas organizaciones de diversidad sexual jugaron el esquema neoliberal. Lo bueno a partir de 2001 es que muchas organizaciones han tomado la agenda política y se ha visto que no se puede hacer política de diversidad sexual sin política general, sin una concepción de Estado, sin una concepción de país, sin una concepción de poder. Creo que por eso este es un momento glorioso y creo que también a eso debemos las grandes conquistas, digamos. No podemos ser tan voluntaristas de creer que el logro del matrimonio igualitario, la identidad de género y otras tantas cuestiones tengan que ver solamente con la voluntad y la fuerza de organización política de la diversidad sexual, sino también con un clima de época, con un momento, con un modo de articular la política, de avance del Estado y de derechos, que el movimiento de diversidad sexual supo entender y supo articularse. Yo la verdad que festejo esta vuelta de la política, por más que sean militantes de un partido político al que yo no adhiero, digamos, ¿no? Creo que en ese sentido la vuelta de la política es bueno para todos y todas. Flavio, creo que desde el espacio concordamos perfectamente con todo lo que decís. Lo que yo te quería preguntar es una cuestión más histórica, más como de anécdota. Cuando, en el 73, cuando asume Cámpora, que ustedes desde el FLH llegan justamente a la plaza y Montoneros los repudia con el famoso canto "No somos putos, no somos faloperos, somos soldados de Fari Montonero". ¿Por qué después de esto, cómo se toma esta decisión de alejarse justamente del peronismo? ¿Por qué se toma esta decisión? En realidad es una situación un poco más compleja. Días antes de esa marcha, la revista El Caudillo de López Rega había hecho lo que llamaba El Árbol de la Subversión, que era una imagen de un árbol con raíces en los movimientos revolucionarios y que terminaba en sus ramas superiores con el FLH, el feminismo y otros movimientos. En realidad ese grito no fue tanto un repudio al FLH, sino un repudio a López Rega, lo que estaban diciendo, como un diferenciarse. Hay estudios y hay comprobaciones de que aún dentro de Montoneros, por ejemplo en el sector de la universidad en agronomía, existían células de diversidad sexual dentro de Montoneros, lo mismo en Mar del Plata. Y el alejamiento de Montoneros no fue un alejamiento de Montoneros, sino básicamente de algunos sectores de la lucha armada, incluso también a FARC, incluso también a LERP, es decir, a las fuerzas de la guerrilla, a las fuerzas de la que habían elegido la vía revolucionaria. Creo que eso hay que empezar a complejizar esa lectura de la relación con Montoneros, porque a pesar de esa situación, muchísimos compañeros de FLH siguieron siendo Montoneros, porque querían que Montoneros sea un proyecto de país, y dentro de sus células eran abiertamente gays y lesbianas, digamos, ¿no? Montoneros, quizá a diferencia de otros movimientos revolucionarios como el LERP, no tuvo un documento, por ejemplo, como el Moral Proletaria que tuvo el LERP, que sí decía que diversidad sexual implicaba cierta debilidad frente al enemigo. Yo creo que cada vez que pase el tiempo vamos a volver a arreglar esa situación, digamos, ¿no? No fue una situación agradable, pero no fue una situación en contra del FLH, sí la ligó el FLH de costado, sino que era una respuesta a un ataque de López Rega.
Flavio, Una sola consultita, una preguntita que quiero hacer, porque antes saltábamos la época del 76 y de la dictadura. ¿Cómo vivieron ustedes en el FLH? Sabemos que tuvieron un montón de compañeros desaparecidos, otros cuantos se tuvieron que exiliar. Vos, Flavio, ¿cómo viviste esta época? Bueno, fue una época compleja, una época que hubo que guardarse, una época que hubo que tomar cuidado, una época que hubo que establecer líneas de contacto muy informales y que, bueno, que es un poco lo que también rastreamos en el libro que escribimos sobre fiestas, baños de exilios. Fue una época horrorosa, digamos. Sabemos que muchos compañeros y compañeras han muerto, no hay cifras certeras sobre quiénes desaparecieron por ser gays y lesbianas. Sí hay algunos casos que se están haciendo en provincia de Buenos Aires, de torturas a gays en comisarías que terminaron en muerte, pero todavía hay muy poco de eso. Fue una época complicada, fue una época de resistencia como para muchos compañeros y compañeras que pertenecían a distintos grupos en Argentina, ¿no? Así que, bueno, no, en ese sentido no hay diferencia, y bueno, fue la época donde las ciudades estaban cuadriculadas y había que alejarse de las avenidas, había que buscar modos de conocerse que no fueran muy visibles. Bueno, fue una época complicada como para la mayoría de los argentinos. Claro. Flavio, te agradecemos este tiempo con nosotros para ayudarnos a recordar algunos fragmentos de esta historia que todavía es reciente y es muy interesante además que podamos vincularlo directamente con la actualidad y con la historia de todo el movimiento. Además con el Día del Orgullo, ¿no? Efectivamente. Soltar un poco la mano de Stonewall y empezar a reivindicar nuestras propias luchas nacionales. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ahí estamos en diálogo entonces con Flavio Rapizardi, charlando un poco sobre el FLH, Frente de Liberación Homosexual, que fue el primer grupo organizado de la Argentina, ¿no?, en trabajar diversidad sexual en un contexto diferente.